When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. Nadie te ve, pero Dios sí. Sé que eso puede sonar a frase que has escuchado muchas veces, quizás demasiadas, quizás hasta el punto en que ya no la sientes, pero hoy quiero que la escuches diferente, no como un versículo de consolación, no como palabras para hacerte sentir mejor en el momento, sino como la verdad más concreta y personal que existe sobre tu vida. Hay un dolor que pocas personas se atreven a nombrar. No es el dolor de haber perdido algo, no es el dolor del miedo ni de la angustia. Es el dolor de sentirse invisible, de trabajar duro y que nadie lo note, de dar mucho y recibir poco, de estar en un cuarto lleno de gente y sentir que si te fueras, nadie lo notaría, de orar durante semanas y sentir que tus palabras no llegan a ningún lado, de esforzarte, de servir, de intentarlo, de seguir adelante y aún así sentir que eres transparente, que el mundo sigue girando sin voltear a verte. Ese dolor tiene nombre. Se llama invisibilidad, y es uno de los dolores más silenciosos y más comunes que existe, porque nadie lo dice en voz alta. La gente habla de la soledad, del miedo, de la tristeza, pero pocas veces alguien dice, me siento invisible, me siento como si mi existencia no importara, como si lo que hago, lo que siento, lo que cargo, no tuviera peso para nadie. Si eso describe algo de lo que vives, quiero que sepas algo antes de continuar. No estás solo en eso, y más importante que eso, hay alguien que nunca te ha perdido de vista, ni un solo segundo, ni en tus peores momentos, ni en las noches que nadie sabe que lloraste, ni en los días que sonreíste, aunque por dentro estabas roto, ni en los años que diste lo mejor de ti sin que nadie lo reconociera. Él estuvo ahí, mirándote, conociéndote, nombrándote, y su nombre para ti no es el ignorado, no es el olvidado, no es el que nadie ve, su nombre para ti es amado. Quiero empezar siendo honesto contigo sobre algo. El sentimiento de invisibilidad no discrimina. Está en la madre que se desvive por su familia y siente que nadie aprecia lo que hace. Está en el trabajador que llega temprano, se queda tarde, da lo mejor de sí, y el reconocimiento siempre va a otro. Está en el creyente que sirve fielmente en su iglesia, que está en cada reunión, que ayuda en cada necesidad y siente que es parte del paisaje. Está en el que ora y ora y ora y el cielo parece callado. Está en el joven que tiene sueños que nadie toma en serio. Está en el adulto mayor que siente que el mundo ya lo dejó atrás. Está en el que da todo en sus relaciones y siente que lo dan por sentado. En el que llora en silencio porque mostrar el dolor sería una carga para los demás. El sentimiento de invisibilidad está en todas partes, y sin embargo casi nadie habla de él, porque hay algo en nosotros que cree que admitir que queremos ser vistos es vanidad, que necesitar reconocimiento es debilidad, que sentirse ignorado es algo que hay que superar solo y en silencio. Pero eso no es verdad. El deseo de ser visto, de ser conocido, de importarle a alguien, no es vanidad. Es una necesidad humana profunda, es parte de cómo fuimos diseñados. Génesis capítulo 2 dice que no era bueno que el hombre estuviera solo, no solo físicamente solo, invisible, sin nadie que lo viera, sin nadie que lo conociera. Fuimos creados para la conexión, para el reconocimiento, para el amor, y cuando eso falta, cuando sentimos que nadie nos ve, duele, con toda razón. No tienes que minimizar ese dolor, no tienes que decirte, no debería importarme tanto. Importa, y Dios lo sabe. Y quiero decirte algo más sobre ese dolor antes de avanzar. El dolor de la invisibilidad tiene capas. Está la capa superficial. Nadie me reconoce en el trabajo. Nadie agradece lo que hago en casa. Nadie nota cuando no estoy. Esa capa duele. Pero debajo de esa hay otra. La pregunta de si realmente valgo. Si soy suficiente. Si hay algo en mí que merece ser visto. Y debajo de esa hay una más profunda aún. La pregunta sobre Dios, si Dios me ve, si le importo, si mi vida tiene peso en el registro del cielo.
Y es en esa capa más profunda donde este mensaje quiere llegar, porque el reconocimiento humano puede llegar o no llegar, puede cambiar, puede faltar por temporadas, puede depender de personas que tienen sus propias limitaciones para ver. Pero hay una respuesta a la pregunta más profunda que no depende de ningún ser humano. Y esa respuesta es la que cambia todo. Sí, Dios te ve. Sí, tu vida tiene peso eterno. Sí, importas de una manera que ninguna invisibilidad humana puede cancelar. Esa es la verdad que quiero que se quede en tu corazón cuando termines de leer esto. Antes de seguir, si este mensaje ya está tocando algo en tu interior, te invito a escribir en los comentarios esta declaración como acto de fe. Dios me ve siempre. Esa declaración tiene peso espiritual. Es afirmar, en voz alta, que hay un Dios que no te ha ignorado ni un solo día de tu vida. Y comparte este mensaje con alguien que conozcas que está pasando por eso, que se siente invisible, que siente que su esfuerzo no cuenta, que siente que nadie nota lo que carga, porque este mensaje puede ser exactamente lo que necesita escuchar hoy. Ahora quiero presentarte a alguien que vivió el dolor de la invisibilidad de una manera tan intensa que lo que le pasó después cambió para siempre cómo entendemos quién es Dios. Su nombre es Agar, y su historia está en Génesis capítulo 16. Agar era esclava, no había elegido ese destino, nació en él, era propiedad de Sara, la esposa de Abraham. En aquella cultura, una esclava no tenía voz, no tenía derechos, no tenía opinión, no tenía nombre que valiera la pena recordar más allá de su función. Era invisible por diseño, por estructura social, por decreto de una cultura que había decidido que su existencia tenía valor solo en tanto servía a otros. Y entonces Sara, que no podía tener hijos, tomó a Agar y la entregó a Abraham para que tuviera un hijo a través de ella. Sin preguntarle, sin considerar lo que Agar sentía, sin reconocer que Agar era un ser humano con emociones, con dignidad, con un corazón que podía romperse. Y Agar quedó embarazada, y algo cambió. Cuando Agar supo que estaba esperando un hijo, comenzó a mirar diferente a Sara. Quizás fue el primer momento en que Agar sintió que tenía algo que nadie más podía darle. Algo que la hacía visible, que la hacía contar, y Sara lo notó. Y en lugar de entender el dolor de años de invisibilidad que se asomaba en esa mirada, Sara se enojó. Se quejó con Abraham. Y Abraham le dijo, ella está en tus manos, haz con ella lo que bien te parezca. Como si Agar no estuviera ahí, como si no fuera un ser humano sino un objeto que podía cederse de un lado a otro. Y Sara la trató con dureza, y Agar huyó, sin nadie que la buscara, sin nadie que dijera, espera, ¿a dónde vas? ¿Estás bien? Solo huyendo. Porque a veces cuando el dolor de la invisibilidad se vuelve insoportable, lo único que uno puede hacer es huir. Y Agar estaba sentada junto a un manantial en el desierto cuando ocurrió algo que iba a cambiar todo. Algo que nunca había ocurrido antes con ninguna otra persona en toda la Biblia hasta ese momento. El ángel del Señor la encontró. No encontró a Abraham, no encontró a Sara, encontró a la esclava, a la que nadie buscó, a la que nadie vio salir, a la que el mundo había decidido que no importaba lo suficiente para merecer atención, y le habló, por su nombre, Agar, sierva de Sara, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Ese momento es uno de los más profundos de toda la Escritura, porque en ese momento Dios le preguntó a la mujer invisible lo que nadie más había tenido la consideración de preguntarle. ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu historia? ¿Qué te trajo aquí? ¿A dónde vas? ¿Cuál es tu dirección? ¿Tienes un plan? ¿Hay alguien cuidando de ti? Preguntas que ningún ser humano en su vida le había hecho. Y Dios no solo le habló, le prometió, le dijo que el hijo que cargaba sería una persona real, con un nombre real, con un destino real. Le habló de su futuro cuando nadie más había considerado que tuviera uno. Y Agar respondió con algo que estremeció el corazón de la historia bíblica para siempre. Le puso nombre a Dios. Ningún ser humano antes de ella lo había hecho. Y el nombre que eligió fue este, El Roy, el Dios que me ve. No el Dios poderoso, no el Dios creador, no el Dios de los ejércitos, el Dios que me ve. Ese nombre es el único de toda la Biblia que un ser humano le puso a Dios, y lo eligió una esclava, no un profeta, no un rey, no un sacerdote.
una esclava embarazada huyendo sola en el desierto, la persona más invisible en su contexto cultural, y el nombre que ella eligió para Dios es el que usamos 2 milenios después, porque captura algo sobre Dios que ningún otro nombre captura de esa manera. Que su mirada no distingue entre los importantes y los olvidados, que ve con la misma atención al rey en su palacio y a la esclava en su desierto. Que la invisibilidad que el mundo impone nunca ha tenido efecto ante sus ojos. El Roy, el Dios que ve, y vio a Agar, y te ve a ti, hoy, ahora mismo, con todo lo que llevas, con todo lo que nadie ha notado, con todo tu silencio, con toda tu fidelidad invisible. Porque para alguien que ha vivido toda su vida sin ser vista por Dios es el mayor milagro posible. Y luego dijo algo más: no he visto también yo aquí al que me ve. Es decir, acabo de ver al Dios que me vio. El encuentro fue recíproco. Dios la vio a ella, y ella lo vio a él. Y en ese momento de visibilidad mutua en medio del desierto, algo se restauró, algo que el mundo le había quitado: su valor, su dignidad, la certeza de que su existencia importaba. Ahora quiero que te detengas un momento en ese nombre, el Roy, el Dios que ve, porque ese nombre no es solo para Agar, es para ti, hoy, en tu desierto, en tu invisibilidad, en ese lugar donde sientes que nadie nota lo que cargas. El Dios que vio a la esclava embarazada huyendo sola es el mismo Dios que te ve a ti ahora mismo, con todo lo que no le has contado a nadie, con todo el esfuerzo que nadie ha reconocido, con todo el dolor que sonríes por encima, con todas las noches que has luchado solo, con todos los momentos donde diste lo mejor de ti y nadie lo vio. Él los vio, todos, sin excepción. El Salmo 139 lo dice con una intimidad que hace difícil contener las lágrimas si lo lees despacio. Versículos 1 al 4. Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Mira lo que dice: me ha examinado y conocido. No solo me ha visto, me ha examinado, me ha estudiado, me ha conocido con una profundidad que ningún ser humano puede alcanzar. Conoce cuando te sientas y cuando te levantas. Conoce tus pensamientos desde lejos. Conoce tu andar y tu reposo. Todos tus caminos le son conocidos. Y lo más asombroso, aún no está la palabra en tu lengua y Él ya la sabe. Antes de que puedas articular lo que sientes, Él ya lo conoce. Antes de que encuentres las palabras para describir tu dolor, Él ya lo entendió. Antes de que llegues a la oración que explique todo, Él ya estaba ahí. Eso no es un Dios distante que ocasionalmente echa un vistazo a tu vida. Eso es un Dios íntimamente involucrado en cada detalle de tu existencia. El mismo que vio a Agar en el desierto te está viendo a ti ahora mismo. Y su mirada no es de juicio, es de amor. Ahora quiero detenerme en algo específico, porque hay una forma de invisibilidad que es particularmente dolorosa, y es la invisibilidad del que da, del que sirve, del que siempre está. Hay personas en cada familia, en cada iglesia, en cada equipo de trabajo, cuya presencia sostiene todo. Son los que llegan primero y se van últimos. Los que están cuando hay una necesidad sin que nadie tenga que pedírselo. Los que cargan con más de lo que les corresponde sin quejarse. Los que dan de su tiempo, de su energía, de sus recursos, una y otra vez. Y con frecuencia esas personas son las más invisibles, porque los que dan fielmente se vuelven parte del paisaje. Se da por sentado que estarán, se da por sentado que aguantarán, y muy pocas veces alguien se detiene a decirles: te veo. Lo que haces importa. Gracias. Si eres esa persona, quiero que escuches esto directamente. Dios no da por sentado lo que haces. Hebreos capítulo 6, versículo 10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra, lo que has hecho en silencio, lo que has dado sin reconocimiento, lo que has servido sin que nadie lo notara. Dios lo recuerda, lo anota, no lo pasa por alto, no lo da por sentado. Y hay algo más en ese versículo que no quiero que te pierdas. Dice:
el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Todo lo que haces en el nombre de Dios, todo lo que sirves con amor aunque nadie lo vea, tiene una dimensión eterna. No es solo trabajo humano, es un acto de amor hacia Dios, y Dios lo recibe como tal. Mateo capítulo 25 dice que cuando le diste de comer al hambriento, cuando visitaste al enfermo, cuando acompañaste al solo, se lo hiciste a él. En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Lo que diste en silencio, lo que serviste sin reconocimiento, lo que cargaste sin que nadie lo viera, se lo diste a Jesús. Y Él lo recibió y lo atesora. Tu invisibilidad para los hombres no cancela tu visibilidad para Dios. Jamás. Pero ¿qué es lo que significa ser visto por Dios? Ser visto por Dios no es lo mismo que ser visto por los seres humanos, y quiero explicar por qué esa diferencia es tan importante. Cuando los seres humanos te ven en partes. Ven tu desempeño pero no tu proceso. Ven tu sonrisa pero no tu llanto. Ven tu resultado pero no tu esfuerzo. Ven lo que produces pero no lo que sacrificas para producirlo. Ven la versión de ti que muestras, no la versión completa que eres. Y esa visión parcial es la razón por la que el reconocimiento humano siempre queda corto. Porque aunque alguien te vea, no te ve todo. Dios te ve completo. Ve el esfuerzo invisible. Ve la oración que nadie escuchó. Ve la lágrima que secaste antes de que alguien la notara. Ve la decisión difícil que tomaste en silencio. Ve la fidelidad que nadie reconoció. Ve lo que diste cuando no tenías nada que dar. Ve lo que aguantaste cuando tenías todo el derecho de no aguantar más. Ve lo que callaste para no herir a alguien. Ve lo que cargaste para que otros no tuvieran que cargarlo. Todo eso que nadie vio, Dios lo vio. Y no solo lo vio, lo valoró, lo atesora. Mateo capítulo 6, versículo 4 dice algo que tiene que cambiar cómo entendemos el valor de lo invisible. Jesús estaba hablando sobre dar en secreto y dijo, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Tu Padre que ve en lo secreto. Hay un Dios que ve específicamente lo que nadie más ve, lo secreto, lo que hiciste cuando no había audiencia, lo que diste cuando nadie iba a aplaudir, lo que sacrificaste cuando nadie iba a agradecer, lo que llevaste solo porque era lo correcto aunque nadie se enterara. Y ese Dios que ve lo secreto no solo lo ve, recompensa. Lo que el mundo ignoró, Dios lo registró. Lo que los seres humanos pasaron por alto, Dios lo guardó. Y en su tiempo, de la manera que solo Él puede hacerlo, lo que fue invisible será visto. Pero ¿qué pasa cuando sientes que ni tus oraciones llegan? Hay un tipo específico de invisibilidad que quiero tocar directamente, porque creo que es el más doloroso de todos, el sentimiento de que ni Dios te está escuchando, de que oras y el cielo está callado, de que llevas semanas, meses, quizás años clamando, y la respuesta no llega. Y en ese silencio, la mente empieza a construir narrativas. Dios no me escucha. Dios está ocupado con gente más importante. Dios me ayuda a los demás, pero a mí no. No soy suficientemente bueno para que me responda. Mis oraciones no cuentan. Esas narrativas son mentiras, pero duelen como si fueran verdad. Y quiero hablarte de alguien más que las vivió. Lea. La historia de Lea está en Génesis capítulo 29. Lea era la hermana mayor de Raquel, y vivía en la sombra de su hermana. Raquel era hermosa, Raquel era amada, Raquel era la que todos veían. Jacob trabajó 7 años para casarse con Raquel. 7 años. Ese es el peso de cuánto la amaba. Y Lea fue entregada en matrimonio a Jacob por engaño. No porque Jacob la amara, no porque Lea fuera su elección, sino porque su padre la usó como moneda. Y Jacob lo dejó claro desde el principio. Amaba a Raquel, no a Lea. Y Lea lo sabía, cada día, cada noche, cada mirada que Jacob le daba a su hermana era un recordatorio de que ella no era la elegida, de que era la segunda opción, de que era invisible para el hombre que debía ser su compañero. Y entonces ocurrió algo. Génesis 29, versículo 31. Y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos. Vio Jehová que Lea era menospreciada. Dios vio lo que Jacob no veía. Vio el dolor de la mujer ignorada. Vio la invisibilidad que nadie en esa casa estaba dispuesto a reconocer. Y actuó.
Lea tuvo hijos, y cuando nació su primer hijo lo llamó Rubén. Y dijo: Jehová ha mirado mi aflicción, ahora me amará mi marido. Jehová ha mirado mi aflicción, Dios la vio en su dolor. Y cuando nació el segundo, lo llamó Simeón y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada. Jehová oyó, no solo vio, oyó. Escuchó el dolor que nadie más quiso escuchar. Y cuando nació el cuarto hijo algo cambió en Lea. Lo llamó Judá, y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Ya no mencionó a Jacob, ya no habló de ser amada por su marido, solo dijo: alabaré a Jehová. Porque Lea había descubierto algo que transformó su dolor, que aunque el hombre que debía amarla no la veía, había un Dios que sí, y ese Dios era suficiente. Esa alabanza de Lea fue tan poderosa que de Judá, el hijo de la mujer invisible, nació el linaje del Mesías. Jesús vino a través de Lea, no a través de Raquel, la amada. A través de Lea, la ignorada, la invisible, la menospreciada. Y eso no fue accidente, fue la firma de Dios que dice: lo que el mundo ignora yo elijo. Ahora necesito decirte algo directamente. El hecho de que nadie te vea no significa que no hay nada que ver. El hecho de que tu esfuerzo no sea reconocido no significa que no tiene valor. El hecho de que pases inadvertido en ciertos espacios no significa que eres insignificante. Significa que estás en el lugar equivocado, o que estás rodeado de personas que no tienen los ojos para verte, o que Dios está reservando el reconocimiento que mereces para el momento correcto. Pero no significa que no vales. Nunca eso. Isaías capítulo 49, versículo 16, dice algo que Dios le dijo a Israel cuando se sentía exactamente como tú te sientes ahora. Israel dijo: me abandonó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. ¿No te suena familiar eso? Me abandonó, se olvidó de mí, soy invisible para Dios mismo. Y la respuesta de Dios fue esta: se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de mis manos te tengo esculpido, delante de mí están siempre tus muros. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Una madre puede olvidar a su hijo. Ese es el amor más instintivo, más profundo que existe entre seres humanos. Y Dios dice: aunque ese amor fallara, el mío no fallará. Te tengo esculpido en las palmas de mis manos, no escrito en papel que se puede borrar, no guardado en una memoria que puede fallar, esculpido, permanente, en sus manos. Tu nombre está en las manos de Dios. Eso no es invisibilidad, eso es la visibilidad más profunda que puede existir. Ahora quiero hablarte de algo que ocurre frecuentemente en los periodos de invisibilidad, algo que solo se puede ver en retrospectiva, pero que es real y poderoso. Los periodos donde nadie te ve a menudo son los periodos donde Dios más trabaja en ti. En secreto, en silencio, sin audiencia, sin aplausos, sin reconocimiento, como el periodo de la semilla bajo la tierra. Nadie ve lo que está ocurriendo ahí abajo. No hay espectáculo, no hay visibilidad, solo oscuridad, humedad y un proceso invisible que está preparando lo que eventualmente romperá la superficie y será visto por todos. José vivió eso. Fue vendido por sus hermanos, fue llevado a Egipto como esclavo, fue acusado falsamente, fue encarcelado, fue olvidado por los que prometieron ayudarlo. Años de invisibilidad, años donde el plan de Dios no era visible para nadie, ni siquiera para José. Y sin embargo, en cada uno de esos lugares, dice la Escritura que Jehová estaba con José. Génesis 39, versículo 21. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Dios estaba con José en la cárcel, no en el palacio, en la cárcel, en el lugar más invisible, más olvidado, más sin esperanza. Dios estaba ahí, preparando, formando, construyendo en José lo que iba a necesitar para lo que venía. Y cuando llegó el momento, cuando el tiempo de Dios se cumplió, José salió de la cárcel al palacio en un solo día. De lo más invisible a lo más visible, de lo más olvidado a lo más reconocido, de ser el esclavo que nadie veía al segundo hombre más poderoso de Egipto. En un día, porque todo lo que Dios había estado preparando en el silencio de la cárcel estaba listo para ser visto,
ese mismo Dios está trabajando en tu invisibilidad. En lo que sientes que es el olvido, Él está preparando. En lo que sientes que es el abandono, Él está formando. En lo que sientes que es el final, Él está construyendo el comienzo. Hay algo que el mundo no entiende sobre el valor. El mundo mide el valor por la visibilidad. Lo que más se ve, más vale. Lo que más seguidores tiene, más importa. Lo que más se aplaude, más cuenta. Pero el reino de Dios opera exactamente al revés. Lucas capítulo 21 narra algo que Jesús presenció en el templo. Ricos que llegaban a depositar grandes cantidades al tesoro, con visibilidad, con peso, con el sonido de las monedas que todos podían escuchar. Y luego llegó una viuda pobre. Depositó 2 blancas, que eran un cuadrantín, la cantidad más pequeña posible, invisible para cualquier observador externo, insignificante según los parámetros del mundo. Y Jesús llamó a sus discípulos y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, no porque el número fuera mayor, sino porque Jesús midió con una vara diferente, midió lo que costó, midió la proporción del sacrificio, midió lo que había detrás de lo que se veía, y lo que nadie más notó. Jesús lo elevó como el ejemplo máximo de generosidad de toda esa escena. Lo invisible se volvió lo más importante. Lo que pasó desapercibido para todos fue lo que Jesús eligió señalar. Eso es lo que hace Dios constantemente con lo que el mundo ignora. Lo ve, lo valora, lo elige, lo eleva. Así que cuando nadie aplauda lo que haces, recuerda a la viuda. Recuerda que Jesús está mirando. Y lo que mide es diferente a lo que mide el mundo. Y su medida es la que cuenta. La única que tiene valor eterno. Quiero darte ahora 5 verdades concretas, 5 verdades que necesitas anclar cuando nadie te ve. No como frases de motivación, sino como anclas, para los días donde la invisibilidad duele más fuerte, para los momentos donde la mente quiere convencerte de que no importas. Primera verdad: Dios conoce tu nombre. No eres una estadística para Dios. No eres uno más en una lista de millones. Juan capítulo 10, versículo 3 dice que el pastor llama a sus ovejas por nombre. Por nombre. Dios tiene un nombre para ti. Sabe quién eres, sabe tu historia, sabe lo que te hace reír y lo que te rompe, sabe lo que sueñas y lo que temes. Te conoce con una intimidad que va más allá de lo que cualquier ser humano puede conocerte, y te llama por tu nombre, no por tu función, no por tu utilidad, por tu nombre. Segunda verdad: tu esfuerzo invisible tiene recompensa eterna. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58 dice: estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Lo que hiciste cuando nadie miraba, lo que diste cuando nadie agradeció, lo que cargaste cuando nadie te lo reconoció, no es en vano. Tiene peso, tiene valor, tiene recompensa. La invisibilidad humana no cancela la recompensa divina. Tercera verdad: Dios te ve en tu dolor secreto. El Salmo 56, versículo 8 dice: tus huidas has contado tú, pon mis lágrimas en tu redoma, no están ellas en tu libro. Dios cuenta tus huidas, guarda tus lágrimas, las registra en su libro. Cada lágrima que lloraste en silencio porque no querías preocupar a nadie, cada noche que aguantaste sin derrumbarte, cada momento de dolor que nadie vio, Dios los vio y los guardó. Tus lágrimas invisibles para el mundo son visibles y preciosas para Dios. Cuarta verdad: el silencio de Dios no es su ausencia. Cuando oras y no hay respuesta inmediata, cuando el cielo parece callado, eso no significa que Dios no te ve, significa que está trabajando en lo que no puedes ver todavía. El silencio de Dios nunca es olvido, es proceso, es preparación, es el tiempo que necesita para que lo que viene sea exactamente lo que necesitas. Quinta verdad: ser visto por Dios es suficiente. Esta es la verdad más profunda y la más difícil de recibir, porque parte de nosotros quiere ser visto por las personas que amamos, por las personas cuya opinión importa, por el mundo, y ese deseo es legítimo. No lo vamos a ignorar, no vamos a decir que no debería importarte lo que piensan los demás. Fuimos creados para el amor, para la conexión, para el reconocimiento mutuo, y cuando eso falta, duele con razón,
Pero hay una paz que trasciende el reconocimiento humano, una paz que llega cuando decides que ser visto por Dios es suficiente, que su conocimiento de tu historia vale más que el aplauso del mundo, que su registro de tu esfuerzo pesa más que el reconocimiento de cualquier persona, no como resignación, como profundidad, como el descubrimiento de que hay una fuente de identidad que no puede ser quitada, que no fluctúa con las opiniones, que no desaparece cuando las personas te ignoran, que no depende de que alguien te vea para ser real. Gálatas capítulo 1, versículo 10 hace una pregunta que Pablo respondió con su vida entera. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo entendió que había que elegir, no porque los seres humanos no importen, sino porque cuando la fuente de tu valor y tu identidad está en la opinión humana, estás construyendo sobre arena. La arena se mueve, las opiniones cambian, los reconocimientos llegan y se van. La gente que hoy te aplaude mañana puede ignorarte. Pero Dios nunca cambia, su mirada sobre ti nunca cambia, su amor por ti no fluctúa, y cuando anclas tu identidad ahí, cuando decides que ser visto por Dios es la fuente de tu valor, encuentras una estabilidad que el mundo no puede darte ni quitarte. Esa paz fue la que encontró Lea, cuando dejó de hablar de Jacob, y simplemente dijo alabaré a Jehová. Esa paz fue la que encontró Agar cuando dijo, he visto al Dios que me ve. Esa paz fue la que permitió a José seguir siendo fiel en la cárcel, cuando tenía todo el derecho de amargarse. Esa paz fue la que permitió a Pablo escribir desde la prisión, he aprendido a contentarme en cualquier situación. Filipenses 4 versículo 11. No porque la situación fuera perfecta, sino porque había encontrado una fuente de paz que no dependía de que el mundo lo viera, que dependía de saber que Dios lo veía, y esa misma paz está disponible para ti ahora, en medio de la invisibilidad, en medio del esfuerzo no reconocido. Ahora te quiero hablar directamente a ti que llevas tiempo dando sin recibir, a ti que te esfuerzas sin que nadie lo note, a ti cuyas oraciones sientes que rebotan en el techo, a ti que sonríes por fuera mientras por dentro preguntas si alguien ve lo que realmente estás viviendo, a ti que en algún momento oscuro te has preguntado si importas, si alguien notaría si dejaras de estar, si tu esfuerzo cuenta para algo, si Dios realmente te escucha. A ti que has servido fielmente durante años sin que nadie se haya tomado el tiempo de decirte, lo que haces importa. A ti que eres el sostén invisible de tu familia, de tu comunidad, de tu iglesia, y que a veces te preguntas si alguien lo nota. A ti que ha dado de su tiempo, de su energía, de sus sueños, de sus recursos, y siente que la vida sigue su curso sin voltear a verlo. A ti que llora en el baño para que nadie lo vea, que aguanta en silencio para no ser una carga, que sigue siendo fiel, aunque la fidelidad no haya producido los resultados que esperaba. A ti que en los momentos más honestos de la madrugada le pregunta a Dios, ¿me estás viendo? Cuento para ti, ¿importa lo que estoy haciendo? Quiero responderte esas preguntas directamente. Sí, te está viendo. Sí, cuentas para Él. Sí, lo que estás haciendo importa. No con palabras vacías, con la evidencia de toda la Escritura, con el nombre que Agar le dio a Dios en su desierto, con las lágrimas de Lea que Dios vio y respondió, con los años invisibles de José, que Dios estaba usando para preparar algo que cambiaría naciones, con la viuda cuyas 2 monedas fueron las que Jesús señaló como el ejemplo más grande de esa tarde, con las palabras de Isaías que dicen que tu nombre está esculpido en las palmas de sus manos, con el salmo que dice que cada lágrima tuya está guardada en su redoma, con el evangelio que muestra a un Jesús que se detuvo en medio de multitudes para ver a los que nadie veía. Ese Jesús te está viendo a ti ahora mismo. Quiero que sepas esto. Hay un Dios que hace 2000 años demostró de la manera más poderosa posible cuánto vale cada persona que el mundo ignora. Jesús pasó su ministerio buscando a los invisibles, la mujer con flujo de sangre que había gastado todo en médicos y nadie podía ayudarla, la que se atrevió a tocar el borde de su manto. En medio de una multitud, rodeado de gente, Jesús se detuvo. ¿Quién me tocó? Sus discípulos le dijeron, la multitud te aprieta y preguntas quién te tocó. Y Jesús dijo, alguien me tocó, porque sintió que había salido poder de él. Y buscó a esa mujer hasta encontrarla, hasta verla, hasta escucharla,
hasta decirle: hija, tu fe te ha salvado. Hija, no la interrumpió, no la ignoró, la llamó hija, una mujer que había sido invisible para el sistema médico, para su comunidad, para los que la rodeaban. Jesús la hizo visible, en público, con dignidad, con amor, y lo mismo hizo con Zaqueo, el cobrador de impuestos que todos odiaban. Lo mismo hizo con la samaritana en el pozo. Lo mismo hizo con el ciego Bartimeo que la gente mandaba a callar. Una y otra vez, Jesús se detuvo ante los invisibles, los vio, los nombró, los restauró. Y ese mismo Jesús te está viendo a ti ahora mismo, no como parte de una multitud, como tú, con tu nombre, con tu historia, con todo lo que cargues, con todo lo que nadie ha visto. Él lo ve y te llama por tu nombre. Quiero cerrar con una oración. Si puedes, pon una mano en tu corazón y ora conmigo. Señor, vengo ante ti con este dolor que pocas veces me he atrevido a nombrar. El dolor de sentirme invisible, de dar sin ser visto, de esforzarme sin ser reconocido, de cargar en silencio porque nadie parece notar lo que llevo, de orar y sentir que el silencio es lo único que regresa. Hoy decido traerte ese dolor, no pretender que no existe, no minimizarlo, simplemente traértelo a ti. Tú eres el Roy, el Dios que me ve, y hoy elijo anclarme en eso. Aunque nadie más me vea, tú sí. Aunque mi esfuerzo pase inadvertido para el mundo, tú lo registras. Aunque mis lágrimas sean invisibles para los que me rodean, tú las guardas. Aunque el cielo parezca callado, tú estás obrando. Aunque me sienta olvidado, estoy esculpido en las palmas de tus manos. Hoy decido que ser visto por ti es suficiente, no porque no me importe ser visto por los demás, sino porque tu mirada sobre mí pesa más que cualquier reconocimiento que el mundo pueda darme. Sáname del dolor de la invisibilidad. Recuérdame quién soy para ti. Dame la fe de Agar para nombrarte el Roy en medio de mi desierto. La fe de Lea para alabarte, aunque el dolor no haya desaparecido. La fe de José para confiar en que lo que se prepara en la oscuridad eventualmente brillará. Y mientras espero, mientras camino, mientras sigo siendo fiel en lo que nadie ve, recuérdame que tú siempre estás mirando. Gracias porque no soy invisible para ti. Gracias porque mi nombre está en tus manos. Gracias porque el Dios que vio a Agar en el desierto me está viendo a mí ahora mismo. Gracias porque lo que hice cuando nadie miraba, tú lo registraste. Gracias porque mis lágrimas están en tu redoma. Gracias porque mi nombre está esculpido en tus manos. Gracias porque nunca me has dado por sentado. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, escribe en los comentarios: Dios me ve. Esas 3 palabras son una declaración que sacude el cielo, que dice: elijo creer que no soy invisible para Dios, que su mirada sobre mi vida vale más que cualquier ignorancia del mundo. Y escribe también tu nombre en los comentarios, porque esta comunidad ora la una por la otra, y cada nombre que aparece se convierte en una petición que sube al cielo, para que el Dios que ve en lo secreto haga visible en tu vida lo que ha estado preparando en silencio. Comparte este mensaje con alguien que conozcas que se siente invisible, que siente que su esfuerzo no cuenta, que ha estado preguntándose si alguien lo ve. Tu acción de compartir puede ser la mano de Dios llevándole la respuesta que tanto necesita. Nadie te ve, pero Dios sí. Y quiero que termines este mensaje con una imagen en tu corazón. Imagina por un momento que en este momento Dios te está mirando, no con ojos de juicio, no con ojos de decepción, con ojos de amor. Te está mirando y ve todo. Ve el esfuerzo invisible, ve las noches difíciles, ve lo que has dado, ve lo que has aguantado, ve lo que has cargado, ve lo que has sacrificado, ve la fidelidad que el mundo ignoró. Y mientras te mira dice algo, dice: te veo, no te doy por sentado, no me has pasado inadvertido ni un solo día, tu nombre está grabado en mis manos. Lo que hiciste cuando nadie miraba, yo lo vi. Y fue suficientemente importante para registrarlo, para guardarlo, para recompensarlo. Esa no es una imagen inventada. Es la descripción más precisa del Dios de la Biblia. El Dios que vio a Agar cuando nadie la buscó. El Dios que vio a Lea cuando nadie la eligió. El Dios que estuvo con José en la cárcel cuando todos lo olvidaron. El Dios que notó las 2 monedas de la viuda cuando todos miraban a los ricos. El Dios que se detuvo ante la mujer con flujo de sangre en medio de la multitud.
Ese es tu Dios, y te está viendo ahora. Siempre te ha visto, desde antes que nacieras. Salmo 139, versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Antes de que alguien supiera que existías, Dios ya te estaba formando. Antes de que tuvieras nombre, Él ya te conocía. Antes de que hicieras algo que mereciera ser visto, ya eras visible para Él. Y eso nunca ha cambiado, nunca cambiará, porque el Roy, el Dios que ve, te ve a ti, hoy, siempre y para siempre. Amén.